De nuevo, bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas, a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 285 y estudiaremos los capítulos 2 y 3 del libro de Esdras. Vamos a darle, como siempre, la palabra a Francisco. Adelante. Y tenemos la Biblia preparada, como siempre. El capítulo 2, que vamos a estudiar ahora, se dedica a describir quiénes quisieron volver a Jerusalén. Leo el versículo 1. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los versículos 2 al 63 relacionan a todos los que fueron, y que vosotros podéis leer, aunque sea por curiosidad. Y los versículos 64 y 65 nos dicen la cantidad. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, y sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Los versículos 66 hasta el final nos indican todos los bienes que llevaban. Del resto del capítulo ya no hay nada importante que relacionar, solo que vosotros tenéis que leerlos para conocer los pormenores de las personas que marcharon a Jerusalén. Así es que pasamos sin más al estudio del capítulo 3. Bueno, pues leo yo los versículos 1 y 2, que dicen así. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadar, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Poco después de su llegada a Palestina, probablemente en el verano del 536 a.C., los recién repatriados se congregaron en Jerusalén para la inauguración del servicio del nuevo templo. Bajo la dirección de hombres como Daniel y Ezequiel, los exiliados habían decidido comenzar desde un mismo principio el culto a Dios, según lo expresa la voluntad divina. Habían determinado no caer de nuevo en los pecados de la indiferencia e idolatría por los cuales ellos y sus padres habían tenido que sufrir tanto. El versículo 3 nos indica que ya podía haber problemas en la reconstrucción del templo. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, dicen que tenían miedo. ¿Miedo de qué? Aunque la gente acababa de regresar de Babilonia, ya se daba cuenta de la hostilidad de sus vecinos, que estaban muy molestos porque los judíos habían vuelto a su patria. Los pueblos vecinos pueden haber ocupado algunas partes de Judea durante el exilio, y ahora se les pedía que devolviesen esas tierras a sus dueños legítimos. Consideraban con desconfianza a los judíos, quienes dejaron bien claro que en adelante solo se permitiría el culto a Jehová. Esta hostilidad bien pudo haberse traducido en amenazas. Por lo tanto, los repatriados se reunieron en Jerusalén con temor. Aunque tenían permiso de Ciro para construir tanto el altar como el templo, no había seguridad de que esto pudiera lograrse sin suscitar seria oposición. Y los versículos 4, 5 y 6 nos dicen las fiestas que celebraron. Y ahora el versículo 7 habla del comienzo de las obras. Dice así: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Durante la convocación festiva se debatió la forma de reconstruir el templo y se firmaron contratos con los artesanos capaces de llevar a cabo los planes que allí se habían trazado.
Sin duda, muchos de los exiliados habían sido empleados por los babilonios en la construcción de sus palacios, de sus templos y de sus fortificaciones. Durante el tiempo del exilio y sobre todo durante el reinado de Nabucodonosor, se habían levantado muchos edificios en Babilonia, como lo han demostrado los textos encontrados por los arqueólogos. La habilidad profesional adquirida en Babilonia ahora resultó muy provechosa, y Zorobabel puso a trabajar en sus tareas específicas a albañiles y carpinteros, a los cuales pagó un salario fijo en dinero. El versículo 8 nos indica cuándo comenzaron la reconstrucción y que Zorobabel, que era el gobernador designado por Ciro en Jerusalén, parece que es el que dirigió las obras y que fue el encargado de llevar a cabo el decreto del rey. Dice el versículo 10 que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, hubo un gran regocijo y cantaron de alegría, como dice el versículo 11. Pero el versículo 12 nos indica que no todos estaban alegres, y dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, lloraron en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Solo habían transcurrido 50 años desde la destrucción del templo de Salomón y 70 desde el primer cautiverio. En la congregación había muchos ancianos que en su juventud o en su niñez habían visto el maravilloso templo construido por Salomón, por lo que al ver este modesto templo no pudieron reprimir sus lágrimas de desánimo. Bueno, pues aquí terminamos el estudio de hoy, amigos y amigas. Por tanto, mañana continuamos con el estudio de la Biblia por medio del tema 286. Muchas bendiciones y hasta mañana.